Bienvenidos a nuestro estudio de día miércoles. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra, que nos bendiga con ella. Vamos a ver unos puntos importantísimos aquí en el Sermón del Monte que tienen que ver con la conducta que se va formando en nosotros o la estatura moral de Cristo que se va formando en nosotros a medida que dejamos que Él crezca, ¿verdad? Así es que a quienes están presentes los invito a ponerse en pie, y quienes están en casa pues únanse a nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te adoramos y te damos gracias. Padre, primero que todo, Señor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias por nuestra salvación. Gracias por tu obra en nosotros, por amarnos tú a nosotros primero. Señor, gracias porque tú nos atrajiste, tú nos revelaste a Jesús. Señor Dios Santo, tú nos condujiste para que fuéramos salvos por Jesús. Señor Jesús, gracias por la sangre que derramaste, la sangre redentora expiatoria que derramaste por nosotros en la cruz, Señor. Gracias por darnos salvación y vida eterna. Gracias por reconciliarnos con el Padre. Gracias por convertirnos en hijos tuyos. Gracias por bautizarnos con tu Espíritu Santo, por bautizarnos en tu nombre y circuncidar nuestro viejo corazón, por enseñarnos a orar, por enseñarnos a buscarte en oración y en tu palabra, por abrirnos tu palabra, por alumbrarnos, fortalecernos y gobernar nuestra vida por medio de tu palabra. Te damos gracias. Gracias que nos enseñaste a crecer en Cristo. Ahora, Señor, te damos gracias por la porción de tu palabra que tienes dispuesta sobre la mesa para nosotros el día de hoy. Oramos, Señor Dios Santo, que esta sea del mayor provecho para cada uno de nosotros. Unge tu palabra, bendícela con tu Espíritu Santo y bendícela en nuestras mentes, en nuestros corazones, y haz que esta dé mucho fruto, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, danos una visión de lo que vamos a escuchar, Señor. Toca nuestros corazones, Señor Dios Santo. Sana nuestros corazones, Señor. Y Padre, que tu voluntad sea hecha. Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias, Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Amén. Bueno, estamos en el Sermón del Monte estudiando la vida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que eso nos lleva a lo que nos toca hoy en Mateo capítulo 5, del verso 38 al verso 48. Según yo, vamos a hacer esos 10 versos, vamos a ver qué logramos. Yo espero que sí. Estoy tratando de darles algo resumido. El estudio completísimo pues lo tienen está grabado ahí disponible en el sitio web. Pero estas citas o porciones o escalones del Sermón del Monte las estoy agrupando bajo un solo título que le llamo la conducta del hijo maduro de Dios. Cuando Dios nos creó, Dios nos llamó sus hijos desde el principio. Somos hijos de Dios por creación. Pues salimos de Dios, salimos, por así decirlo, de sus lomos generativos. Ahora, Dios tiene diferentes clases de lomos generativos. Hay uno en donde solo Jesucristo estuvo y de allí procedió el Hijo de Dios. Por eso Él es el unigénito Hijo de Dios, el único engendrado y el único en su género. Amén. Y el único que habita en luz inaccesible, y Él está en el seno del Padre. Y ya ven, pues la Biblia nos dice todo eso. Pero Dios tiene otros lomos generativos, y es de allí de donde salió toda su creación. Así es que Hijo único en su género y único engendrado, el Señor Jesucristo. Pero nosotros pues también salimos de Dios, ¿verdad? Nuestro espíritu y nuestra alma. Ahora eso salió de este seno creativo, digamos, de Dios. Así es que Dios nos llama hijos. Dios a su creación le llama hijos, a sus criaturas les llama hijos. Al diablo le llama hijo. Un hijo un poquito malcriado, pero de todos modos le llama hijo, ¿o no? En el libro de Job dice que se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Así es que, nos guste o no,
son creación de Dios, ¿verdad? Ahora, entre paréntesis, eso les dice que Dios tiene toda clase de hijos, ¿verdad? Hijos por creación. Por eso es que Dios nos manda a amar a todo el mundo, porque otra vez, nos guste o no, todos son hijos de Dios por creación. Ahora, eso no nos da ni salvación ni vida eterna, pero un día llega Jesucristo, el Hijo de Dios, a nuestro corazón. Y nosotros recibimos la verdad haya cabida en nuestros corazones, la verdad queda albergada, queda arraigada en nuestros corazones, y eso nos da el nuevo nacimiento. Entonces, ahora que el Hijo de Dios está en nosotros, somos hechos hijos de Dios por redención. Así es que somos hijos de Dios por creación e hijos de Dios por redención. Entonces, tenemos que tener todavía mayor cuidado en cuanto a nuestro trato hacia los hermanos nuestros, hijos de Dios por redención, porque son doblemente hermanos, ¿sí? Pero les cuento que hay una tercera clase de hijos. Son los hijos maduros de Dios. Y la palabra adopción en la Biblia se maneja en esos días, en esas culturas, se manejaba diferente a como se maneja hoy en día. Hoy en día uno piensa en adopción como la acción de convertir en hijo propio un chiquito que nació de alguien más, de otro vientre, etcétera, y uno viene y lo adopta, pero estamos pensando en bebés, ¿verdad? O pues hijos. Bueno, la adopción es a todos niveles y a todas las edades. Pero la adopción a la que se refiere la Biblia realmente es algo que ocurría cuando el hijo ya había crecido y madurado, y quien adoptaba a ese hijo era su propio padre. En el libro de Gálatas está la explicación de todo esto y de cómo funcionaba. La Biblia dice que la ley de Dios nos fue dada como un ayo. El ayo es precisamente el instructor, la institutriz, la nodriza a quien le eran entregados los hijos cuando estos eran pequeños, en aquellos días y en aquellas latitudes. Entonces, estas personas que fungían como instructores, ¿verdad? Ellos eran los que educaban a los hijos. Me imagino que esto funcionaba en las familias que tenían más recursos, quién sabe. Pero el hecho es que ellos estaban allí para educarlos, para instruirlos, para formarlos y para prepararlos para el día en el que el padre los adoptara como hijos maduros suyos. Entonces llegaba el día en donde estos hijos ya habían sido instruidos y ya estaban listos para empezar a involucrarse y a trabajar en la hacienda del padre y todo aquello. Entonces venía el padre y el padre los adoptaba. La adopción se refería al reconocimiento de que un hijo ya está lo suficientemente maduro y ya puede ayudar al padre, apoyar al padre, digamos, en sus actividades, ¿verdad? Eso es lo que hizo Dios el Padre cuando Jesús salió del río Jordán y dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso es lo que nos dice el libro de Gálatas cuando dice: la ley fue nuestro ayo y nos preparó para llevarnos a Cristo. Una vez Cristo nos adoptó, ya no necesitamos la ley, las sombras, tipos o figuras. ¿Lo ven? Cristo nos adopta. Entonces, los hijos maduros de Dios son, bueno, déjenme, hagamos a un lado esa escena y les dibujo otra escena. Aquí estamos nosotros y un día Cristo llega a nuestro corazón. Entonces ya conocen esos diagramas que hemos hecho toda la vida. Dentro de nuestro viejo hombre, Él crea un nuevo hombre. Él forma un nuevo corazón o crea un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón. Ese es el cuadro de un cristiano salvo. Mejor se los vuelvo a dibujar. Y aquí está el corazón. Ahí. Aquí está el viejo corazón del creyente y un día Él crea un nuevo corazón dentro del viejo corazón. Este es el cuadro de un creyente salvo, inmaduro pero salvo, carnal pero salvo, porque su viejo corazón todavía está más grande y todavía prevalece sobre su nuevo corazón. Pero es una persona que tiene adentro, tiene un potencial eterno, infinito. El verbo, el Hijo de Dios está ahí adentro, listo para empezar a crecer. Conquistar. Entonces, ese es un creyente salvo. Pero un día resulta ser que este creyente salvo deja que Cristo crezca lo suficiente en él y convierta lo suficiente su viejo corazón
para que ambos más o menos actúen igual. Ese es el cuadro de la esposa del Señor Jesucristo. Alguien en quien Cristo ha crecido lo suficiente como para que Cristo y el individuo puedan tener esta comunión, esta unión matrimonial, ¿verdad? Y caminar en armonía. Ya en el corazón de la esposa de Cristo, pues ya por lo menos a nivel consciente ya no va a haber esa resistencia a las cosas de Dios y todas esas cosas. Ahora, por supuesto, todavía tiene un mundo inconsciente, ¿verdad? Que hay que conquistar. Pero esto es en esencia. Pero, ¿qué creen ustedes que es un hijo maduro? Ahora, esposa de Cristo, crecer en Cristo y dejar que Cristo convierta nuestro viejo corazón, nos convierte en esposa para el Hijo de Dios o esposa de Jesucristo. Pero ahora Dios quiere, ojalá, que sigamos creciendo. Entonces, ¿qué creen? ¿Que este proceso termina? De ninguna manera. ¿Sí? Resulta que podemos seguir dejando que Cristo crezca en nosotros. ¿Y qué creen que puede ocurrir un día? Ya no es solo que Cristo sea hallado en nosotros, es que nosotros seamos hallados en Cristo. Amén. Entonces, cuando Cristo, el Hijo de Dios, crece en nosotros a estos niveles, que creen, además de ser esposa o hechos esposa del Hijo de Dios, resulta ser que viene el Padre y nos adopta como hijos maduros y nos convertimos en hijos maduros del Padre. ¿Está claro? Eso explica por qué los 144,000 tienen el nombre de Él o el nombre del Hijo. Pues el día que ustedes se casaron, su esposa ese día asumió o adquirió el nombre o el apellido del esposo, ¿o no? Eso es matrimonio, el nombre del Hijo en nosotros. Pero cuando Cristo sigue creciendo en nosotros, entonces estamos listos para que Dios el Padre nos adopte por hijos maduros suyos. Por eso los 144,000, además de tener el nombre del Hijo escrito en la frente, tienen el nombre de su Padre escrito en la frente. ¿Lo ven? Entonces no solo son esposa del Hijo, son hijos maduros del Padre. ¡Qué emocionante! No hay espacio ni para aburrirse, para estacionarse, para estancarse. Una vez uno ha visto el camino y lo conoce y lo está caminando, aquí no hay límite. Estamos hablando de cosas eternas, cosas infinitas, cosas que no tienen límite, cosas que no tienen fin. Espectacular, ¿verdad? Por eso es tan dramática y patéticamente triste cuando la gente se conforma con un poquito, pudiendo tener más. O se conforman con tener una vida religiosa en vez de tener una relación viva con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Pero es a esto a lo que vino Cristo a nuestro corazón, ¿sí? Así es que qué emocionante es tener una relación viva con Dios a través de Jesucristo. Bueno, en el libro de Mateo, en esta porción que vamos a estudiar, se describe cuál es la conducta que empieza a generar un hijo maduro del Padre. Vámonos pues a Mateo capítulo 5, verso 38. Mateo 5, 38. Vamos a ver, hoy son 1, 2, 3, 4, 5 escalones. Cuando hicimos el estudio de atrás para adelante, encontramos 36 escalones. Hoy vamos a hacer 5 de esos 36. Vamos a hacer el número 16. Ahora vamos al revés, ¿verdad? El número 16 es Mateo 5, del 38 al 40. El número 15 es Mateo 5, 41. El número 16 es Mateo 5, 42. El número 17 es Mateo 5, del 43 al 47. Y el número 18 es Mateo 5, 48. Cuando estudiamos de atrás para adelante, no, espéreme, ¿qué hice?
14, 13, 12. Hoy sí tiene sentido, ¿verdad? Perdonen. Ahí está. Cuando estudiamos de atrás para adelante, estos son los principios y nos detuvimos en cada uno de estos y los vimos de manera individual e independiente uno del otro. Pero ahorita lo estamos viendo de adelante para atrás y estamos viéndolos porque son como grandes diamantes de verdad con varias facetas. Entonces hoy les doy un diamante más con 5 facetas. Se llama la conducta de un hijo maduro de Dios. Mateo capítulo 5, verso 37. Verso 38. Verso 38. Les voy a leer hasta el verso 48. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, si consultan otras versiones, dice a cualquiera que quiera hacerte una demanda legal y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Creí que ya éramos hijos de nuestro Padre. Aquí dice para que sean. Entonces no está hablando de hijos por redención, está hablando de hijos maduros. Y un hijo maduro llega a ser un hijo maduro del Padre por elección y por obras. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, pero el crecimiento sí es por obras. Pues orar es una obra, ¿o no? Crucificar la carne es una obra, ¿o no? Estudiar la Biblia es una obra, practicar la Biblia son obras. Elección. La salvación es un don gratuito, pero si vamos a crecer necesitamos hacer una serie de cosas, ¿verdad? O dejar que la palabra de Dios vaya implementando estas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón. Así es que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, hijos maduros. Que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos o los cobradores de impuestos, que siempre en la Biblia los tenían como un ejemplo así como de lo peor, ¿verdad? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Wow! Adivinen quién es nuestra unidad de medida. Dios el Padre. Por eso empecé diciéndoles cuando le entramos al sermón del monte. Todo este sermón del monte es efecto, fruto, producto de la obra de Cristo en nuestros corazones. Sin Cristo, olvídense. Pero cuando llega Cristo, es esto lo que Él empieza a implementar en nosotros, ¿verdad? Y es maravilloso. Esto es algo que, bueno, si lo conocemos, pues ya lo conocimos, ya está en nuestro corazón. El momento en el que se nos presente la oportunidad para practicar estas virtudes, allí va a estar la palabra viva en nuestra mente y en nuestro corazón, y vamos a decir, esta es una oportunidad tremenda para llevar la carga a la 2ª milla o para poner la otra mejilla. Y es un gozo cuando Dios nos da las oportunidades para practicar estas cosas. Es un gozo. Los demás se van felices pensando que nos hicieron pedazos, que nos avergonzaron o que se abusaron de nosotros. Que hagan lo que quieran,
pero en nuestro corazón uno brinca. Si han tenido, que la han tenido, seguro la experiencia de practicar estas virtudes, nadie más se da cuenta, nadie más que uno. Y uno salta de gozo porque uno sabe lo que hizo y uno sabe que Dios lo vio y que Dios está feliz y que Dios está contento y la recompensa viene del Señor. Un hijo inmaduro está todavía buscando obtener recompensa de la gente, pero un hijo maduro de Dios está buscando obtener recompensa de Dios. Entonces nuestra vida secreta, personal, se convierte en algo maravilloso porque estamos sin hacer alarde y sin anunciar lo que estamos haciendo, estamos practicando estas cosas y qué gozo el que genera practicar estas cosas. Y como les digo, es entre Dios y nosotros. Es realegre tener secretos con Dios que nadie más sabe. Ahora cuando lleguemos allá arriba, todo esto va a ser revelado. Y pues los demás van a decir, wow, porque se va a traducir en nuestras vestiduras de gloria que vamos a estar luciendo el resto de la eternidad, ¿verdad? Amén. Bueno, Mateo capítulo 5, verso 38. El principio que es el principio número 16, es no resistir al malo, ¿verdad? Así le pusimos. No resistir. Hoy el principio número 16 es del verso 38 al 40. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La forma más, valga la redundancia, justa de justicia es ojo por ojo y diente por diente. Es lo que le llaman la ley del talión, así se le llama. Y si en nuestros países aplicaran la ley del talión, creo que la gente tendría un poquito más de respeto a los demás y de temor a las autoridades y a estar quebrantando la ley. Pero ojo por ojo es, si tú me arruinaste mi ojo, entonces ahora que te arruinen a ti el tuyo. Entonces salimos balanceados. ¿Qué es la justicia? Siempre la dibujan como una señora con una balanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo justo es lo balanceado. Si aquí me pusiste 1 libra, aquí te voy a poner 16 onzas. Estamos balanceados, justos, parejos. Nadie le debe a nadie. Amén. Y nuevamente, pues, los países funcionarían de maravilla si aplicaran la ley del talión. Por supuesto, en estos dorados tiempos todo el mundo pega de gritos y se escandaliza, ¿verdad? Con estas cosas. Pero eso es lo que se estableció en el Antiguo Testamento. La ley, les voy a narrar muchas de estas cosas, si no, no voy a lograr hacer todo el paquete. Y si quiero darles el cuadro grande, ¿verdad? Todo el paquete. Pero la ley está en Éxodo capítulo 21, del 12 al 25. Esto es para que lo anoten, no se las voy a leer porque así logramos hacer todo esto en un solo paquete. Y en Levítico 24, del 19 al 20. Entonces, si tú me rompiste el brazo, pues ahora te tienen que romper a ti el brazo para que estemos emparejados, ¿o no? Ahora, ¿es eso justo o no? No hay nada más justo que eso. La esposa del Señor Jesucristo habrá aprendido a ser una persona justa. Por supuesto que sí. Pero entonces, ¿qué es la diferencia de un hijo maduro de Dios? Una persona carnal es injusta. O sea, mientras me beneficia a mí, no me importa si a ti no te beneficia. Ahí estamos injustos, ¿o no? Ahí cómo están las balanzas, más inclinadas de un lado que del otro. Esa es una persona inmadura. Una persona madura, la esposa del Cordero, es una persona justa, ¿verdad? Ok, de acuerdo, si me diste tanto, te debo tanto, ¿verdad? Pero un hijo maduro de Dios descubre un principio tremendo acá. Ahora, ¿qué tal que Dios hubiera sido justo con nosotros? La ley dice la paga del pecado es muerte. Y Dios nos quita la vida. ¿Tenemos derecho a alegarle? De ninguna manera. Miren cómo hemos tratado a Dios, cómo ha tratado la humanidad a Dios desde el día 1. Un poquito de reprensión hasta se queda corto, ¿verdad? Y no tenemos, o sea, alegarle a Dios
Señor, qué injusto eres. ¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero miren lo que ocurre. Dios puso su ley moral, su constitución, adentro del arca. Ahí estaban los 10 mandamientos, adentro del arca. Ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció y ahí estaba la urna con maná también. Si Dios actuara conforme a su justicia, estaría actuando justamente. Pero vino Dios e hizo algo. Encima del arca puso algo más. Puso un propiciatorio. Estos son los 2 querubines, ¿verdad? Que están en el propiciatorio. O un asiento de la misericordia. Y mandó al sumo sacerdote una vez al año a rociar sangre aquí. Sangre que expía o cubre las faltas nuestras. En el Antiguo Testamento pues era una vez al año que rociaban sangre de animales acá. Pero que creen que hizo Jesucristo, presentar su propia sangre delante del propiciatorio celestial y rociar su propia sangre. Amén. Para que a través de Jesucristo nuestras faltas queden cubiertas y de esa forma podamos ser reconciliados con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios? Aquí está su verdad. Pero ¿qué hizo? Puso algo por encima de la verdad. Ahora no se está negando a sí mismo, no se está contradiciendo a sí mismo. Solo nos está diciendo que aunque nos parezca sorprendente, por encima de lo justo y de lo verdadero, hay una virtud todavía más grande. Se llama la misericordia. Misericordia. Entonces, un hijo ya va a venir. No sé por qué se peleó conmigo esto ahorita. Ahí está. Un hijo maduro del Padre. Misericordia. No solamente busca lo justo, lo recto, lo correcto, va más allá. Y a pesar de estar en lo correcto, a pesar de ser justo, a pesar de poder obrar justamente y quedar perfectamente bien justificado el asunto, va más allá y dice, bueno, pero pongamos la misericordia por encima de lo que es recto, verdadero y justo y hagamos de caso que no pasó. ¿Lo ven? Tremendo, ¿verdad? En teoría todos decimos, pues sí, bueno, vaya y practícalo y me cuenta si es tan, pues sí. Hasta que Cristo crece en uno lo suficiente. Y hay un montón de cosas que Dios va a permitir, Dios nos va a exponer a ellas, Dios va a permitir que pasen, que nos hagan, y eso nos va a servir a nosotros de termómetro para ver cómo estamos nosotros, cómo va Cristo en nosotros, cómo va nuestro hombre espiritual, cuánto ha crecido, o si debemos ir al cuarto de oración con este asunto y decirle, Señor, aquí me quedé un poquito corto todavía, Señor, pero confío en ti. Tú prometiste que ibas a perfeccionar la buena obra que empezaste en mí. Amén. Si todos actuáramos como hijos maduros de Dios, no habrían pleitos entre nosotros. Y miren, a Dios le contrista ver que haya pleitos entre hermanos. ¿Cómo lo sé? Si a uno le contrista que es imperfecto, ¿verdad? Y uno ve pleitos y que se quejan y que se acusan y que se enojan y que se van y que ya no se hablan. Y uno dice, irán a crecer algún día. Y se justifican y en muchos casos tienen razón, porque sí, eso es lo justo, pero ¿no pueden dar un poquito más? Dios dio un poquito más, un poquito bastante, por eso estamos aquí y estamos vivos. Amén. Pero estamos hablando del sermón del monte, la conducta que Dios espera de sus hijos maduros, ¿verdad? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Lo ven? Tremendo, ¿sí? Yo me imagino que por esto es que circunvalan el sermón del monte, por lo menos no se oye tanto como se debiera, ¿verdad? Desde los púlpitos. Bueno, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo.
Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto puede significar varias cosas. No es que uno se exponga voluntariamente a que le sigan dando. No, les conté que en algunas traducciones de la Biblia aramea ponen allí anotaciones y dice, esta es una forma del idioma también, es una expresión propia del idioma. Y en la Biblia traducida por el doctor Lamsa, él pone un paréntesis y dice que esto de vuélvele también la otra en el arameo significa no lo conviertas en un pleito. Ahora, yo creo que el Señor está hablando de más que solo no convertirlo en un pleito, ¿verdad? Yo diría que Jesús aquí realmente está hablando de no solo no lo vuelvas un pleito, hazlo de buena gana. Y ahí ya dimos más que lo justo. Un pleito sería justo. Tú me hiciste, yo te lo devuelvo. Pero dice, vayan más allá y háganlo de buena gana. No se resistan. Ahora, ¿por qué no se resistan? Bueno, vámonos a Primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro 2:18. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Y por qué tengo yo que aprender a no resistirme? Bueno, ¿cuántos aquí queremos llegar a ser, como se pueda y en el grado que sea, como el Señor Jesucristo? Primera de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Por qué permite Dios que nos hagan, que nos digan, que pasen injusticias? Porque está tratando de entrenarnos, está tratando de llegarnos a algún lado, está tratando de formar algo en nosotros. Dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y por el otro lado, ¿de qué otra manera vamos a crucificar nuestro orgullo humano? Sino practicando estas virtudes, ¿verdad? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, él no solamente hizo eso, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor se pudo haber defendido, el Señor pudo haber respondido de regreso. El Señor dijo que creen que no puedo llamar cuántas legiones de ángeles y van a venir en mi auxilio. Por supuesto que puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer. Voy a irme más allá de lo justo. Y no solamente dejó que cometieran tremendas injusticias con él, agarró los pecados de todos los que lo tratamos así y se los llevó al mar del olvido. Entonces, mire qué cosa. ¿Qué tal que alguien nos hace daño y nosotros no nos vengamos, no respondemos, no decimos nada, pero nos vamos al cuarto de oración? No solo para quejarnos ahí delante de Dios. Ahora, si se tiene que quejar, hágalo en el cuarto de oración. Qué mejor lugar para hacerlo. Pero vaya un poco más allá. Agarre la falta y llévela usted al mar del olvido. Señor, aquí está lo que me hizo la persona. No le tomes en cuenta este pecado. Cuando crecemos en Cristo llegamos allí. Tremendo, ¿verdad? Bueno, hay citas de citas, pero mire, Lamentaciones 3:22.
Lamentaciones 3:22. Ese está después de Jeremías. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ahí tienen, ¿verdad? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. O sea, cállese y aguántese. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige o si provoca aflicción, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente. Esto significa sin razón a los hijos de los hombres. Entonces, si Él permite que nos digan, que nos hagan, que nos abusen, que nos hagan una injusticia, es porque nosotros lo necesitábamos. Pero no veo cómo, pero no veo dónde. No, usted espérese, en un momento vas a ver dónde y cómo. Espérese, espere. No alegue, no llore y no insulte de regreso a la otra persona. Vaya con Dios, vaya en oración al Señor. Va a llegar el día en el que usted va a poder decir: Señor, no les tomes en cuenta esta ofensa, ¿verdad? Y va a llegar el día en el que vamos a descubrir detrás de qué andaba Dios en nosotros. Y le vamos a dar gracias, porque nunca hubiéramos visto cuán grandote es nuestro orgullo todavía hasta que no nos machucaron el pie incorrecto, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Serio? ¿Sí? ¿Todavía quiere ser cristiano? Miren en lo que hemos convertido el cristianismo hoy en día. En montar espectáculos espectaculares para entretener a la gente y que se mantengan felices y que no dejen de venir a la iglesia. ¿Es eso cristianismo? No, señor. Tiene otros nombres, pero cristianismo es mucho más que eso. ¿Y en qué hemos convertido la gracia de Dios hoy en día? En la noción de que por su gracia podemos hacer lo que queremos y de todos modos todo está bien, ¿verdad? Por su gracia. No, lo siento, de ninguna manera. ¿Lo ven? Pero al contrario, cuando aprendemos a crecer en Cristo y dejamos que Cristo crezca en nosotros, vamos a ir pareciéndonos más y más a Él en la manera como reaccionamos. Cuando nos hacen, cuando nos dicen, dejamos de resistirnos. Porque número uno, entendemos que si pasó, Dios está detrás, Dios lo propició. Si pasó, lo necesitábamos, aunque no veamos ahorita dónde y en qué. Pero si pasó, es porque lo necesitábamos, ¿sí? Y Dios va a redimir en su momento. Y nos habrá dado una lección tremenda y maravillosa y habremos crecido un poquito más espiritualmente. ¿Serio, sí? Amén. Bueno, démosle gracias a Dios por este principio. ¡Aleluya! Y Pablo, ¿se acuerdan en Corintios? Dice, miren, o sea, ya está mal que hayan pleitos entre ustedes. Encima de todo, como ustedes no, o sea, ¿dónde está la sabiduría para juzgar y arreglar el asunto entre ustedes? No, tienen que ir con un abogado que no es ni cristiano y tienen que ventilar delante de un abogado que no es ni creyente el asunto. Dice, ¿por qué no más bien sufren el oprobio? Pablo lo dice en Corintios. Dice, ¿por qué no se aguantan, se callan y ya? Ah, no, tiene que haber un gran pleito porque ahora, o sea, tenemos que hacer lo que es justo. Y por regla general nos vamos del otro lado de la balanza y al final ya ni siquiera hacemos lo justo, sino que ahora aprovechamos y nosotros nos montamos encima de la otra persona, ¿verdad? ¿Lo ven? Y estoy hablando de la conducta del 90% de los cristianos. Hasta que aprendemos mejor. ¿Sí? ¿Podemos pasar al siguiente? Mateo,
capítulo 5, verso 41. Sí. Mateo 5, 41. Ahora, esta es la experiencia o el fruto que va produciendo Cristo en el creyente cuando estamos creciendo en Cristo. Amén. Mateo 5, verso 41. Y es chistoso, estoy acordándome, pues no es ningún secreto, ¿verdad? Su biografía es una cosa pública, pero Kathryn Kuhlman, probablemente la persona que Dios más usó para milagros y sanidades y cosas increíbles en el siglo XX. Ella murió creo que en el 62, creo que murió el año que yo nací. No, un poquito más. Sí, 76 fue el año del terremoto. En el 76 murió ella. Y si leen su biografía, a cada rato se vivía peleando y vivía demandando y vivía respondiendo y vivía defendiéndose, y a cada rato salía su nombre en los titulares de los periódicos por un pleito y ella no se dejó y todo. Y bueno, pues era humana, uno es igual o peor, pero esas cosas le ayudan a uno a entender cómo uno puede tener todos los dones de sanidad y milagros del Espíritu en un lado de la balanza y seguir siendo moral y espiritualmente inmaduro en el otro lado de la balanza. Nada en contra de Kathryn Kuhlman, yo leí su biografía como 3 veces y aprendí unas cosas maravillosas leyendo esa biografía, ¿verdad? Amén. Pero una de las cosas que aprendí también es, Señor, yo no voy a sustituir mi crecimiento espiritual por los dones. ¿Lo ven? Mateo capítulo 5, verso 41. Entonces dice, y ese es el principio número 15, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Literalmente aquí está hablando de convertirse uno como en un courier, en un mensajero, en un servicio de mensajería. Y estaba leyendo que en tiempos del Imperio Romano, los soldados romanos tenían derecho a exigirle a otro individuo que les llevara una carga o un mensaje por 1 milla. Era algo que ellos podían hacer, el derecho del Imperio Romano se los permitía. Así es que a lo mejor por eso la alusión acá. Pero es llevar una encomienda o hacer un servicio público. A cualquiera que te obligue a llevar carga 1 milla, ve con el 2. ¿Qué está diciéndonos con esto? Está diciéndonos, si vas a ser un hijo maduro del Padre, no te limites únicamente en hacer lo que se te pide. Si te limitas a hacer lo que se te pide, ¿qué recompensa vas a obtener? Y el Señor dijo, si ustedes hacen solo lo que se les pide, ustedes son siervos inútiles. Pero si hacemos más que lo que se nos pide, entonces obtenemos recompensa. ¿Lo ven? Y muchas veces difícilmente hacemos lo que se nos pide, lo que el Señor nos pide, lo que la palabra nos pide o lo que la situación nos obliga a hacer. ¿Qué sería hacer más que lo que se nos pide? Por lo menos hacerlo con buena actitud y no a regañadientes. Y ahí estamos haciendo más de lo que se nos pide, ¿verdad? Hacerlo con buena actitud. Hacer más de lo que se nos pide sería hacerlo. Nos pidieron hacerlo así, a este nivel, ¿verdad? ¿Qué tal hacerlo? Increíble, excelente, maravilloso. El Señor no nos va a recompensar por hacer lo que se nos pide. El Señor nos va a recompensar por hacer más de lo que se nos pide. ¿Lo ven? Vámonos a Lucas 17, verso 7. Lucas 17, 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros.
Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hasta aquí no hay ninguna recompensa. Pero cuando hacemos más que lo que se nos pide, amén, entonces viene la recompensa. Dios nos manda, por ejemplo, a servir a alguien o a dar de nuestra sustancia, a compartir de nuestra sustancia con alguien más. Un pan frío de ayer, ya cumplí. Bueno, de acuerdo, pero no va a tener ninguna recompensa. Pero ¿qué tal algo en donde ahí va el corazón pues puesto? Eso tiene recompensa. Eso tiene recompensa. Así es que dar más allá de lo que se nos pide. En 1 Corintios capítulo 9, Pablo dice: miren, yo tengo la carga, la obligación de predicar el evangelio. Dice: si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Si lo hago de mala gana, de todos modos lo hice, tengo que hacerlo, pero ahí no va a haber ninguna recompensa. Y de todos modos es algo a lo que estoy obligado. Entonces mejor hagámoslo de buena gana. Y por otro lado nos dice: haced todo sin murmuraciones. Cuando refunfuñamos y resentimos, pero ¿por qué me pidieron hacer esto? Que no se lo podían pedir a alguien más. Lo hacemos, cero recompensa. Pero si lo hacemos de buena gana y si damos el máximo, entonces vamos a tener recompensa. Amén. Dar un estudio bíblico. Una noche antes voy a agarrar la concordancia, voy a agarrar 2, 3 versículos y ya di mi estudio bíblico. Lo hice, cumplí. Pero ¿qué tal a eso sumarle un tiempo de oración, a lo mejor de ayuno, y empezar a escudriñar y qué tal hasta las altas horas de la noche estar estudiando y analizando? Eso tiene recompensa. ¿Lo ven? Estamos aprendiendo cuál es la conducta de un hijo maduro de Dios. Bueno, podemos pasar al próximo, Mateo 5, verso 42. Mateo 5, verso 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Y aquí a veces nos ponen en una situación de esas que nosotros no elegimos, ¿verdad? Ahora, hay un factor acá. O sea, dice lo que es: al que te pida, dale, y al que tome de ti prestado, no le rehuses. Aparte es pedir y aparte es tomar prestado. Pedir significa que sin la intención de devolver. Tomar prestado ya nos obliga a tener que devolverlo. Ahora, un consejo sabio: nunca dé un préstamo que no esté usted dispuesto o sea capaz de perder. ¿Sí? De cualquier manera. Si alguien le pide prestado algo, asegúrese que sea algo que a usted no le va a hacer falta más adelante, porque es muy seguro que no se lo devuelvan. La Biblia dice: el impío toma prestado y no devuelve. ¿Sí? Ahora, sería muy penoso que un cristiano tome prestado y no devuelva, cosa que lamentablemente pasa, ¿verdad? Pero así se conduce el viejo corazón. Pero en serio, es de sabios saber que si nos están pidiendo prestado una cantidad, tenemos que estar conscientes de que quién sabe si va a regresar, ¿verdad? Un libro, a eso siempre le salen patitas. Un CD. Y a mí se me han desaparecido miles de libros, pero algunos que no quiero que se me desaparezcan, ni los presto. ¡Qué bárbaro! Está incumpliendo con la ley aquí del Señor Jesucristo. No, estoy siendo cuidadoso con mi libro, porque me sirve para edificar a muchas otras personas. Entonces, al que te pida, dale. Ahora, miren qué balanceado es Dios, porque se acuerdan que en el libro de Santiago dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal, para satisfacer su codicia, su lujuria. Entonces ni siquiera Dios nos da todo lo que pedimos. Cuando sabe que es nuestro viejo corazón el que está pidiendo, Dios solo cruza los brazos y dice: voy a esperar a que despiertes, ¿verdad? Pero cuando es nuestro nuevo hombre el que está pidiendo, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, el natural y el espiritual. Y Dios siempre nos va a dar lo que sea necesario para preservación de nuestra vida natural y espiritual, siempre. Pero si es para gastar en nuestros deleites y si es porque somos codiciosos o tenemos un grado de lujuria, Dios no nos lo va a dar. Entonces, en esto de dar, también nosotros tenemos que discernir si la necesidad es real o si la persona está siendo haragana o codiciosa, ¿verdad? Así es que, o sea, aquí no está anulando la facultad para razonar las cosas de acuerdo a la sabiduría que da el Señor, ¿verdad? Amén. Pero cuando la necesidad es real y no es casualidad que hayamos sido nosotros los que nos enteramos, lo más seguro es que Dios quiere que seamos nosotros los que intervengamos, de acuerdo a nuestra capacidad. Amén. Y a veces pasa, uno se entera de una necesidad. Bueno, yo he aprendido a que, pues, yo nunca me hubiera enterado, entonces Dios no quería que yo hiciera algo al respecto. Pero si yo me entero, entonces asumo que es porque Dios me está dando a mí el privilegio de involucrarme y de hacer algo al respecto. A veces se puede hacer más, a veces se puede hacer menos, pero lo que hagamos con todo el corazón va a tener recompensa. Amén. ¿Está claro? Bueno, así es que ahí tienen pues. Creo que no la apunté aquí, pero sí hay una cita que dice, aquí está, Proverbios 24, oiga esto, Proverbios 24. Y ahorita regresamos a Mateo, ¿verdad? Pero Proverbios 24. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Así es que obviamente tenemos que discernir, ¿verdad? Si ahí hay pereza y por eso la necesidad de pedir, o si allí hay codicia y algún grado de lujuria o de lo que sea, ¿verdad? Y por eso la necesidad de pedir. Entonces, ni Dios nos va a dar a nosotros, ¿verdad? Si estamos de ese lado de la balanza, tal y como lo prueba el libro de Santiago. Pero si la necesidad es real, vayamos a Dios y digámosle: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Cómo quieres que yo ayude, que yo intervenga? Y allí comprobamos que más bienaventurado es dar que recibir. Y es precioso cuando se nos presenta la oportunidad de dar, sabiendo que la persona jamás se va a enterar de dónde vino la ayuda. Eso es maravilloso, es una gran bendición, ¿verdad? Y eso tiene recompensa. Así es que una persona, un hijo maduro de Dios, es una persona dadivosa, ¿sí? Da con sabiduría, da con prudencia, da entendiendo bien estas balanzas, ¿verdad? Amén, pero da. Ok, entonces ese es el principio, ese era Mateo 5:42. Ahora Mateo 5 del 43 al 47. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan o calumnian y os persiguen. ¿Qué está pidiéndonos aquí? Sino ir más allá de lo justo. Lo justo es: si me hiciste, te hago de regreso. Nadie lo va a discutir, ¿verdad? A veces me preguntan: mire, está esta situación y está este camino por la vía legal. ¿Está bien? ¿No está bien? Entonces, la respuesta que procuro dar siempre es: mientras sea lo justo. O sea, esta fue la ofensa, esta es la manera como van a ¿cómo se dice? Resarcir, así se dice. ¿Sí? Algo así. Mientras sea lo justo, la misma proporción, etcétera, estamos bien.
Sí, o sea, si quiere optar por eso, pues déle, porque es lo justo. Pero les digo, pero nada más cuídense, porque a veces cuando ahora, como decimos coloquialmente, tenemos nosotros agarrado el sartén por el mango, tengan el cuidado de no entonces aprovecharse y montarse ustedes encima de la otra persona y responder de manera injusta, exigiendo más de lo justo. Pero luego les digo, adivinen qué, hay un camino todavía más alto, porque no perdonan el asunto, porque no olvidan el asunto. Porque cada quien escoge, ¿verdad? Amén. Pero siempre hay un camino más alto, ¿verdad? Ese es el que optó, por ese optó el Señor Jesucristo, cuando murió por nosotros, siendo nosotros aún pecadores y siendo nosotros aún injustos, ¿verdad? Tremendo, ¿sí? Pues hay casos de casos, hay casos en donde pues hay que litigar lo que sea, de acuerdo, mientras sea lo justo. Nunca nos desbalanceemos ni nos desproporcionemos. Pero a veces Dios, que es tan misericordioso y maravilloso, a veces sabemos que Dios nos está apoyando por todos lados para que nos vayamos más allá de lo que es justo y digamos, va, olvídalo, no hay problema. ¿Serio, sí? Amén. Por eso todo lo que hagamos, hagámoslo en oración, hagámoslo en el nombre del Señor. Todas las elecciones que tengamos que hacer, hagámoslas en oración. Y Dios nos va a decir qué quiere que hagamos y cómo. Ahora, acá en Mateo 5, a partir del 43, es obvio que el amor no es un sentimiento y una emoción. Después viene el sentimiento, después viene la emoción. Pero yo no puedo amar a mis enemigos en el sentido de tenerles cariño o tener un sentimiento para con ellos. A veces ni conocemos a la persona o la fuente de donde vino la ofensa. Entonces el sentimiento nunca va a estar y nos hacemos unas bolas tremendas y nos sentimos re mal porque es que yo tengo que tener un sentimiento por esa persona y no lo tengo. No, amor no es sentimiento, amor es un mandamiento. Amor son hechos, acciones. Amor son acciones. Amor es darnos, dar. Eso es amor. Amén. O sea, cariño a ustedes, pero no a alguien que no conozco. ¿Lo ven? Sí, así es que por eso nos dice, amarás a tu enemigo. Bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Dios no funciona de una manera con unos y de otra manera con otros. Y el sol natural queda como una sombra tipo figura, ¿verdad? De cómo funciona Dios nuestro Padre. O sea, el sol no sale sobre unos, pero no sale sobre los otros porque le caen mal. El sol hace su trabajo. Y Dios nuestro Padre siempre hace su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es la deuda que él adquirió consigo mismo? Darse a conocer. Él siempre está buscando darse a conocer a todo el mundo. Que respondan o no, eso ya no es problema de Dios. Eso ya no quedó en sus manos. Pero él siempre se está dando a conocer. Siempre está dando a conocer su naturaleza amorosa a toda su creación. Entonces Dios espera que donde Dios nos plante, allí dejemos brillar nuestra luz delante de los hombres y esa sea una gran oportunidad para irradiar, emanar, ¿verdad?, al Cristo que tenemos dentro. Es que la gente donde Dios me plantó me cae mal. Usted ahí brille. Ahí brille. Sea lo que Dios lo mandó a ser. No, en la iglesia o en mi grupo de estudio bíblico con los hermanos, ahí sí, pero aquí no me pida tratarlos igual porque ellos me caen mal. No es un hijo maduro de Dios, es quien es, no importa dónde esté. Si con gente que le cae bien, si con gente que le cae mal, si con gente que responde, si con gente que no responde. No, nuestro trabajo es dejar brillar la luz que tenemos donde quiera que estemos.
Dice, para que seamos hijos maduros del Padre. Y qué tremendo es cuando se nos da la oportunidad de poder darle a una persona odiosa ayuda, sustancia, algo. Ayudar, bendecir, ese es lenguaje cristiano, ¿verdad? No sería el que usan ellos, pero qué maravilloso es poder hacer el bien a alguien que ni siquiera es cristiano. Aquí detrás del telón, ¿verdad? Tremendo, ¿sí? Y empieza con gestos chiquititos, ¿verdad? Tiene un basurero enfrente de su casa, ¿qué tal recogerle la basura? Es que me cae mal. Usted deje brillar su luz delante de todo el mundo. Cosas así. ¿Lo ven? Amén. Pero aquí está la cosa, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Fuimos obligados a llevar carga 1 milla. Llevamos la carga 1 milla. Bueno, ¿qué recompensa vamos a tener ahí? 0, porque no hicimos más de lo que nos era requerido. Si amamos a los que nos aman, pues qué maravilla, pero hasta aquí la libreta de calificaciones sigue en 0, pues. No hemos hecho más, ¿verdad? Bueno, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los cobradores de impuestos, los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles o los publicanos? ¿Verdad? Ser un encanto con unos, pero ser odiosos con otros. Eso como que no, ¿verdad? Y no hay cosa que impresione más al mundo que una persona que es con ellos, bueno, lo que tiene que ser, ¿verdad? Amable, misericordioso, paciente, tolerante, bondadoso, servicial. Qué lindo serlo para con los de afuera. Pues Jesús dejó su mundo y vino a hacerlo con nosotros. Y cuando Él sirvió a la humanidad no había un solo redimido sobre la faz de la tierra. Y Jesús se dedicó a darse, a servirse, a dejar brillar su luz delante de los hombres. Tremendo, ¿verdad? Entonces, a ver, bueno, ¿se acuerdan David, por ejemplo? Saúl era su enemigo, estaba persiguiéndolo, buscando su vida, y en 2 ocasiones le hizo bien a Saúl. Lo tuvo en sus manos y no lo tocó. Más que eso, ¿verdad? Le hizo bien. Hubo una ocasión en la que Abraham le hizo bien al rey de Sodoma, después de que rescató a Lot, ¿se recuerdan? Y le salió a su encuentro Melquisedec. Llegó el rey de Sodoma, le dijo: dame a mí, quédate tú con el botín, pero dame a la gente. Y Abraham le hizo bien al rey de Sodoma. Era su enemigo. Así es que ahí tienen. Y el último principio, Mateo 5:48. Y para que vean que todo esto es un paquete, ¿verdad? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa perfecto? Por supuesto, no en el sentido de comparemos nuestra naturaleza con la de Él, ¿verdad? No. Perfecto. De los diccionarios griegos, la definición es completo en varias aplicaciones de obras, crecimiento, carácter. Ser perfecto es así como me porto yo aquí con estas personas, así me porto yo aquí con estas otras personas. Así como yo soy aquí en esta situación o condición, así soy yo en esta otra situación o condición. Eso es ser completo, ser perfecto. Viene de una raíz que significa partir para un punto o meta definida. Entonces, ser perfecto significa tener al Señor en la mira, y cuando viene una situación, seguir viendo al Señor y decir: Señor, tú eres mi meta, y tú en el camino me pusiste a esta persona, me pusiste a esta situación. Ayúdame a actuar como tú actuarías. Ayúdame a darme a esta persona, ¿verdad? Bueno, en hebreo la palabra es shalom, por supuesto. Se las voy a escribir con una intención acá. La palabra es shalom. Por supuesto, shalom y todo eso. Significa ser amigable.
La palabra shalom también es la palabra que define las ofrendas de paces, que son ofrendas de gratitud. Entonces, buscar ser pacíficos, buscar ser pacificadores. Es que yo no voy a estar en paz si la otra persona me hizo, me dijo, ¿y por qué no? Cristo nunca perdió su paz interna, ¿verdad? Paz. La palabra shalom significa prosperidad. Significa completar o restaurar. Significa ser amistoso, ser recíproco. Todo eso significa, interesantemente, significa estar seguro también. O sea, Cristo nunca dudó de quién era, especialmente cuando se levantó después de la última cena, se ciñó los lomos con una toalla y tomó un guacalito y empezó a enjugarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla. Y la Biblia lo dice en el Evangelio de Juan, dice, sabiendo quién era y a dónde iba, le empezó a lavar los pies a los discípulos. Ser seguro. Es que si yo actúo con esa bondad con este grupo de gente que no es cristiano, voy a confundir a la gente que sí es cristiana. A esta gente estoy supuesto yo a menospreciarlos y a tratarlos mal, porque son unos idólatras y son unos paganos. Y esa es la mentalidad que prevalece muchas veces en el ámbito cristiano, y es fatal, pues. Dios espera que aquí los tratemos igual que como los tratamos acá. Y qué manera de dejar brillar nuestra luz delante de los hombres, ¿verdad? Tremendo, sí. Además, si tratamos bien, solo a los que nos tratan bien, como dice, ¿qué recompensa vamos a tener? Y por el otro lado, si tratamos bien a los que nos tratan bien, es obvio que lo que queríamos es ser recompensados por la gente. Pero si tratamos bien a los que nos tratan mal, es obvio que lo que estábamos persiguiendo es ser recompensados por Dios nuestro Padre. Y les escribí shalom aquí porque nuestro punto al final del camino es la Nueva Jerusalén. ¿A qué les suena la palabra Jerusalén? En hebreo se dice Yerushalayim, ciudad de paz. Entonces, si vamos a encajar en Yerushalayim, necesitamos este Shalayim formado en nuestro corazón, ¿verdad? Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros proveemos del Shalayim, Él provee de la Ir o de la ciudad. Y vamos a estar en casa el resto de nuestra existencia eterna. Amén. Así es que esto no es opción. No es opción. Es la manera como se debe conducir un hijo de Dios, un creyente en Cristo, ¿verdad? Y conociendo esto, como les digo, no tenemos que estarnos acordando de los detalles cada minuto del día. Pero ya sabiendo esto, cuando se dé la oportunidad, aprovechémonos de todas esas oportunidades y seamos lo que debemos ser. Y Dios va a tener una gran sonrisa cada vez que nos mira, ¿verdad? Amén. ¿Y qué más recompensa queremos? ¿Sí? Amén. ¿Aprendimos algo? Tremendo, ¿verdad? Qué bueno aprender a ser cristianos. Cualquier otra cosa nos definiría como iglesieros. Pero esto es lo que nos define. Esto es lo que delante de Dios define a un cristiano. Define a un cristiano, ¿sí? Bueno, dejémoslo allí. Logramos hacer todos esos puntos, ¿qué les parece? Súper resumidos, pero nuevamente los animo a ver el estudio completo que dimos hace 20 años del Sermón del Monte. Bueno, gracias al Señor. ¿Por qué no le damos la gloria al Señor? Démosle gracias. Pongámonos en pie y bendigamos su precioso nombre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Qué privilegiados somos, Señor, de haber sido hechos hijos tuyos por redención por medio de Jesucristo. Ahora, Padre, queremos ser hijos maduros de nuestro Padre. Señor, oramos dándote gracias por todo el camino por el que nos has traído, Señor. Oramos confiando en ti para el resto del camino, para que Cristo siga madurando en nosotros y siga poseyendo nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras acciones, y Cristo pueda manifestarse a través de nosotros cuando la oportunidad se da. Ayúdanos, Señor, a ser perfectos en el sentido de dejar brillar nuestra luz
de la misma manera, con el mismo gozo, con la misma intensidad, no importa dónde estemos. Si estamos con gente que te conoce, si estamos con gente que no te conoce. Señor, haznos ser como el sol, Señor, que sale y calienta y alumbra a todo el mundo sin importar la respuesta y la reacción de todo el mundo. Haznos ser así, donde estemos, Señor, a donde vayamos, bendito Dios, y ayúdanos, Señor, no a dar únicamente lo que se nos requiere, sino a ir más allá, haciéndolo bien, haciéndolo de buena gana, haciéndolo mejor que podamos, con gozo, con gusto, Señor, porque esto trae gloria a tu nombre y sabemos que esto trae una recompensa maravillosa a nuestras vidas. Y la más grande es saber que tú estás contento, feliz, agradado. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este día. Oro que esta palabra dé mucho fruto en nuestros corazones, Padre, te lo pido. Y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Gracias, Jesús. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Dios los bendiga a todos, los amamos. Y la próxima semana no vamos a tener estudios, sino hasta la siguiente. ¿De acuerdo? Hasta la vista.